Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la potestad sancionadora de la administración pública. No solamente el Estado tiene potestad sancionadora en el derecho penal. En la función administrativa también hay muchas conductas y hay diferentes procedimientos que regulan la función del servidor o el empleado público en sus actuaciones. Vamos a ver, por experiencia que hemos tenido, cómo se desarrolla la potestad sancionadora, que es genérica para muchas actividades. Por ejemplo, cuando existen tribunales de sanciones, hablamos del Tribunal Fiscal, el Indecopi, hay tribunales del Servicio Civil, ¿no? Servir, que están aplicando estas reglas y principios que vamos a desarrollar. Pero en forma específica, como habíamos advertido a nuestros alumnos y que por el interés que tiene, vamos a ver lo que sucede en el OCE, en las contrataciones del Estado. Pero antes, si nos alcanza el tiempo, vamos a desarrollar todos estos principios y características que tiene el procedimiento sancionador. La potestad sancionadora es la capacidad o facultad que tienen los tribunales de la administración para examinar conductas calificadas legalmente como infracciones administrativas y que tienen causales de sanción y sanciones específicas. Es el poder jurídico de represión que se tiene sobre determinados administrados para aplicarles medidas restrictivas y limitativas en sus derechos o en los propios funcionarios. Se materializa a través de un trámite administrativo en la que se sanciona luego de un debido proceso. El debido proceso es amplio, no solamente es para el procedimiento judicial, sino en el proceso administrativo deben cumplirse todas estas reglas. En muchos casos los principios e instituciones del derecho penal van a ser aplicados con ciertos matices. Vamos a ver que hay diferencias en el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, el tipo de sanción, ¿no? En el derecho penal las penas son privativas de libertad. Acá las penas, la máxima que puede llegar es al cese, a la destitución del cargo. Hay prescripción, en el derecho penal la prescripción se hace de oficio. En el derecho administrativo la prescripción tiene que ser a pedido de parte. La normativa aplicable, el Código Penal se aplica en los delitos. En las infracciones administrativas tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo y que tiene todo un capítulo sobre el procedimiento sancionador y las sanciones que deben aplicarse. En el derecho penal, por ejemplo, la responsabilidad objetiva está proscrita. En el derecho administrativo basta el resultado, la intencionalidad a veces no se toma en cuenta, sino como un atenuante. Bueno, hay varias formas, incluso de los medios alternativos de solución de conflictos, cuando se dan, cambian. Esta potestad sancionadora que tiene el Estado no puede ser ejercida en forma ilimitada, no sería arbitraria, habría un abuso de poder. Está obligada a la observancia de la ley y a todos los principios normativos que la ley ha previsto. Solo constituyen conductas sancionables las que expresamente han sido establecidas en las normas. No se pueden crear conductas que son ajenas a la ley. En la emisión de un acto sancionador, sin cumplir los procedimientos respectivos y sin garantizar la participación activa del interesado, determina su nulidad. Hemos hablado de la nulidad de los actos procesales, que precisamente se ocasionan cuando hay incumplimiento de la normativa. Dentro de las características que estamos hablando del proceso sancionador administrativo, tenemos que hay unas cuestiones de competencia que a veces deben dilucidarse y a veces pueden también darse nulidades por errores o vicios procesales que se formulan ya sea a pedido de parte o por propia iniciativa de la autoridad, que es la nulidad de oficio. En los procesos administrativos a veces no existen separación de fases procesales, como ahora es la nueva orientación que tiene, por ejemplo, el Código Procesal Penal. La separación de la investigación del juzgamiento deben ser dos etapas distintas. En el proyecto que se da en alguna, por ejemplo, la Contraloría ha incorporado este tipo de separación de funciones en la investigación y en el juzgamiento. Incluso permite de que el mismo órgano resuelva, ¿no? Y sea la última instancia. Otras características es de que una vez que se inicia un procedimiento sancionador, este debe ser resuelto ineludiblemente por la autoridad. Incluso no cabe el desistimiento de la parte que lo impulsa, ¿no? Se emiten transacciones, bueno, eso debe concluir con una resolución definitiva.
Es indispensable que también que todos los actos administrativos, especialmente las sanciones, se hagan con arreglo a ley, es decir, que las notificaciones sean efectivas. Ya veremos que este es un gran problema que tiene la actuación administrativa, porque muchos administrados que son sancionados a veces no quieren recepcionar la notificación que les está aplicando, ¿no?, una sanción, y recurren a que no han tenido el derecho de defensa. El derecho de defensa es indispensable. Todo denunciado debe tener la oportunidad para presentar sus descargos, alegatos, hacer informes orales, ¿no? Eso es importante en un proceso adecuado. El proceso sancionador es eminentemente documental, ¿no? Acá no se admiten testimonios, declaraciones, a lo más pericias y documentos que acrediten las actuaciones que el tribunal, cuando está procesando, debe conocer. La autoridad que instruye el proceso administrativo puede disponer la adopción de algunas medidas cautelares. Bueno, eso de las medidas cautelares todavía no ha sido muy desarrollado en el procedimiento administrativo. A veces son necesarias porque van a poder prevenir que los resultados se cumplan, ¿no?, se ejecute la decisión final. De no ser así, a veces muchas resoluciones son ya temporáneas, indebidas. Otra característica que tenemos es que el ejercicio corresponde pues a los tribunales administrativos, y el presunto infractor a veces tiene que someterse, ¿no?, a las reglas que los tribunales exigen. La vigencia de estas sanciones de que se dan en un procedimiento a veces pueden ser suspendidas por mandato judicial. El ámbito contencioso administrativo o aquellas acciones de amparo que a veces a las que recurren algunos administrados interrumpen la eficacia o la ejecución de algunas sanciones que se han dispuesto. La carga de la prueba lo tiene siempre la administración, ¿no? Tiene que acreditar y demostrar que los hechos que se han denunciado dentro del procedimiento sancionador son ciertos. La observancia de esto, también hay precedentes administrativos de aplicación obligatoria, no solamente está la ley, hay criterios que se han dado por las propias entidades, ¿no?, que ya han asumido acuerdos para que las resoluciones no sean contradictorias y se den en el mismo sentido con aplicación de estos precedentes administrativos. Toda resolución que se emita debe ser motivada, y hemos hablado bastante de que estos actos administrativos, que precisamente son las decisiones, deben ser proporcionales, razonables, deben ser entendidas por el administrado para que la sanción sea eficaz y tenga toda la validez del caso. ¿Cuáles son los principios de la potestad sancionadora? Además de la ley, en la propia ley, en la misma ley 27444, se han señalado unos criterios normativos que deben ser tomados en cuenta no solamente por la administración, sino por los propios administrados, abogados, todos los que de alguna manera intervienen en el proceso administrativo. Estos principios son, primero, la legalidad. Solo deben sancionarse, ya hemos mencionado, las conductas tipificadas como infracciones administrativas conforme a la ley o el reglamento. No se pueden configurar otras modalidades o formas análogas, ¿no? No se puede crear conductas que la ley no ha previsto. El debido procedimiento significa que los administrados tienen todas las garantías para que haya un procedimiento justo, equitativo, imparcial, en estricto cumplimiento de las normas que se han dispuesto en el derecho administrativo. El impulso de oficio, otro principio, se refiere a que las autoridades deben ordenar la realización de actos necesarios para el esclarecimiento y solución del caso sin necesidad de que las partes soliciten en forma expresa. Es decir, actúan sin requerimiento de las partes, es obligación que ellos impulsen el proceso directamente, ¿no? La razonabilidad es un principio en el cual se determina que las decisiones deben estar dentro de los límites de las facultades y hay una proporcionalidad en la valoración del razonamiento del juzgador para que esta medida sea adecuada y fundamentada, ¿no?, con arreglo a la ley. Otro principio es la imparcialidad. No deben existir actuaciones discriminatorias, no debe haber ventajas o privilegios, debe darse un trato igualitario, justo y equitativo, ¿no?, con independencia y criterio, sin
interferencias que afecten esta potestad sancionadora. Un principio también del derecho administrativo es la informalidad, o formalidad atenuada, como se llama. Significa que la norma debe ser interpretada en forma favorable a los administrados, propiciando siempre la supresión de trámites innecesarios o redundantes. Debe simplificarse el procedimiento, por eso hay normas de simplificación, y debe incidirse en la economía y celeridad procesal, incluso evitándose tasas o gastos innecesarios que los administrados deben realizar. Cada vez los TUPAS, ¿no?, que son los requisitos, deben tener muy en cuenta este principio de informalidad. La presunción de veracidad supone que todos los documentos o declaraciones que presentan los administrados son veraces, ¿no? Nunca se supone de que van a ser falsos. No se supone que va a haber esta audacia que a veces se presenta de que acompañen documentos fraudulentos. Por eso la autoridad debe verificar y adoptar las medidas necesarias para ver si esta información es inexacta o los documentos son falsos, ¿no? Esto es la conducta procedimental, un principio en el cual se refiere a que las actuaciones deben realizarse de buena fe, respeto mutuo y colaboración, en la que no se debe obstaculizar ni perturbar el proceso. Algo que pocas veces sucede, ¿no? Los administrados, cuando van a ser sancionados, siempre dilatan, tratan de que las sanciones prescriban, ¿no? No cumplen o presentar los requerimientos que se les hace. Entonces esta conducta siempre es un poco negativa. Pero esta conducta debe ser valorada en el ejercicio de la defensa, ¿no?, cuando la persona acepta o rehúye la responsabilidad. El principio de celeridad. Debe evitarse dilaciones innecesarias que no permitan el cumplimiento de los plazos, ¿no? Todo procedimiento tiene un plazo que casi nunca se cumple, o que incluso permite que se den las prescripciones. Lo que se debe buscar es una justicia oportuna y evitar plazos excesivos que afectan la eficacia de una buena justicia administrativa. La tipicidad se refiere a que las conductas deben estar adecuadas a la ley, ¿no? O sea, esas sanciones que se dan están referidas a hechos que expresamente la ley ha previsto y que se describen bajo la amenaza de una sanción y que deben ser evitados para no ser calificados erróneamente. Predictibilidad. Este es otro principio que señala que la información que se proporciona debe ser confiable y suficiente para que los administrados puedan conocer anticipadamente. Es decir, que si un administrado ha cumplido con todas las formalidades, las exigencias de la ley, se supone de que la decisión va a ser favorable a él. Y si no lo ha cumplido, lógicamente que va a ser una negativa de la administración cuando existen pues dudas y situaciones que a veces no permiten un resultado favorable. También hay otro principio que se llama el privilegio de controles posteriores. Nos referimos a la fiscalización o verificación de oficio que debe hacerse de todas las declaraciones. Ya hemos mencionado que se presume que hay una veracidad en los documentos que se presentan, pero esto está sujeto a que haya una fiscalización selectiva, aleatoria. No se puede fiscalizar todos los actos administrativos, sería imposible. Pero todo lo que está en el expediente, una vez concluido, siempre la Contraloría, los órganos de control, cuando se ven casos que a veces son sospechosos o hay denuncias, están sujetos a un control gubernamental, especialmente, por ejemplo, cuando se trata de los procesos de contrataciones del Estado, ¿no? La prescripción de licitud. Se presume que los administrados deben hacer todo conforme a los deberes, conforme a las exigencias que la ley señala, que actúan en forma lícita, ¿no? Actuar en forma ilegal a veces se da y eso debe ser denunciado por la autoridad, ¿no? Cuando hay documentos falsos, por ejemplo, debe poner en conocimiento al procurador, ¿no? Toda entidad pública tiene su procuraduría que defiende sus intereses y debe denunciar al Ministerio Público las actuaciones ilícitas en las que incurren algunos administrados en el desarrollo de un procedimiento sancionador. El no bis in idem, ¿no? Este es un principio del derecho penal que ha sido incorporado al derecho administrativo, en que no se puede sancionar dos veces sobre lo mismo. Cuando ya la cosa está decidida, eso se llama, ¿no?, la diferencia del proceso judicial, que es la cosa juzgada,
La cosa decidida significa cuando hay una resolución que ya se dio sobre los mismos sujetos, sobre los mismos hechos y sobre la misma acción. Entonces ya no puede revivirse sobre lo mismo, no puede decirse no dos veces sobre lo mismo. La publicidad también es un principio importante en los derechos administrativos, ¿no? O sea, los actos deben ser objeto de difusión de forma adecuada y suficiente para garantizar el conocimiento de todos los que participan en los procesos, ¿no? A veces hay páginas web, por ejemplo el OCE tiene su SEACE, en donde deben publicitarse todas las sanciones en las que incurren los proveedores cuando cometen causales de sanción. Ese es el tema específico que no sé si nos alcanza el tiempo, lo vamos a desarrollar, ¿no? Las causales que la ley ha previsto en la forma típica y legal para que algunos proveedores sean sancionados. Retroactividad benigna, ¿no? Este es también un principio en el cual las sanciones se aplican solo desde el momento en que se producen las causales, o también cuando la ley está vigente. La retroactividad se puede dar en situaciones que favorecen, no en situaciones, lo normal es que la ley sea retroactiva. La ley siempre rige para adelante. Desde el día siguiente de la publicación en el Diario El Peruano ya está vigente una conducta punible y sancionable. Entonces se puede retrotraer si es que es favorable al administrado. La tutela administrativa efectiva significa que toda persona tiene derecho a exigir la protección jurídica plena. Hay una serie de postulados que constituyen derechos fundamentales de la persona, que van desde el derecho a tener defensa, ¿no? Que deben ser observados en la administración pública, porque si no sería ir contra la aplicación de la ley de rango constitucional. La Constitución a veces prevalece y la afectación de estos derechos, incluso hay acciones de garantía constitucional en las cuales muchas veces se recurren por incumplimiento e inobservancia de estas sanciones, bueno, de estas irregularidades presentadas. Eficacia, por último, creo que este es el principio que permite que la conservación del acto administrativo se mantenga cuando hay vicios que no son trascendentes. Prevalece el cumplimiento de la finalidad del acto sobre meros formalismos que no inciden en su validez, ¿no? Este es el principio de eficacia que está dentro de este cúmulo de procedimientos, de principios que la ley ha previsto, ¿no? Están en la ley 27444 y regula, ¿no? Cuando hay vacíos, cuando hay interpretaciones contradictorias, el principio normativo debe ser tomado en cuenta, ¿no? Es una manera también de justificar los reclamos, las impugnaciones, cuando se dan decisiones administrativas que transgreden estos principios o transgreden la normativa. Entonces tenemos que el proceso sancionador administrativo es todo un conjunto de actos concadenados que deben seguirse, ¿no? Para que se pueda imponer una sanción administrativa. Es un mecanismo de control y corrección de la actividad administrativa cuando se dan causales de sanción expresamente señaladas en la ley. El procedimiento sancionador constituye todo un trámite que debe hacerse y que permite que el presunto infractor también pueda ejercer su derecho de defensa y controlar la actuación inquisitiva de la administración dentro de un debido proceso. El proceso sancionador o administrativo sancionador se inicia de oficio, también puede ser por orden superior, por denuncia de un particular, muchas veces son los propios competidores en las contrataciones los que denuncian, o motivada por otras entidades, ¿no? Otras entidades también informan y para que determinados administrados sean sancionados. Las entidades están obligadas a poner en conocimiento del tribunal, estamos hablando de los hechos que son sancionables, especialmente cuando hay informes técnicos legales que se hacen sobre las responsabilidades del presunto infractor. Igual como sucede en la Contraloría, hay acciones de control, acciones que determinan la responsabilidad de determinados administrados. Antes del inicio siempre de un proceso sancionador es necesario a veces tener información adecuada, ¿no? Que justifiquen el inicio, porque a veces hay denuncias que no tienen ningún sustento y eso amerita de que haya una investigación previa. Si no se cumple el debido proceso y no se garantiza la participación del interesado, se va a dar la nulidad de un proceso, ¿no? Todo
infractor, presunto infractor, debe ser citado, notificado, enterado de los cargos que se le están haciendo para que pueda ejercer su derecho de defensa. En caso contrario, como hemos visto, hay nulidad, ¿no? Debe ser notificado adecuadamente. También se declaran nulos los actos administrativos cuando sean expedidos por las entidades, cuando se han dado por órganos incompetentes. Hemos hablado de que tiene que haber competencia por diferentes materias, cuando contravienen las normas legales, las leyes previstas para estas infracciones, y entonces en estos casos hay nulidades, ¿no? También los hechos declarados y probados por resoluciones judiciales firmes impiden a veces la ejecución de una sentencia, ¿no? Hemos hablado de que hay medidas cautelares que a veces permiten de que el infractor siga todavía realizando actuaciones administrativas y no se puede hacer nada hasta que la decisión quede firme o haya sido revocada por la instancia judicial. Las causales de sanciones que se dan en la contratación del Estado son diversas, ¿no? La ley ha previsto, inclusive hay una modificatoria hace poco, en el mes de julio, o sea, estos primeros días de este mes, el 1 de junio se ha dado una modificatoria incluyendo una nueva sanción, que esta va a regir ya a partir de su publicación. El tema de las contrataciones es un poco extenso, ¿no? Eso nos merecería toda una exposición más detallada, porque las contrataciones tienen varias etapas. La primera, que es la etapa de la programación, en la que se dan actos preparatorios, hay otra etapa de selección y otra etapa de ejecución contractual. En cada una de estas etapas existen responsabilidades, existen proveedores, postores, contratistas, participantes, que de alguna manera tratan de sacar ventaja, sacar provecho de su participación y ganar, ¿no? Que es el objetivo. Que entra a un proceso quiere ganar como sea, cuando especialmente el Estado tiene mucho dinero y realiza contrataciones de buena cantidad. Señalarlas todas sería cuestión de otro tema. Vamos a solamente a mencionar cuáles son las sanciones que se dan. Las sanciones que se dan cuando se cometen estas conductas son las inhabilitaciones. Las inhabilitaciones, es decir, que si estas conductas se realizan, van a ser acreditadas, por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones del Estado va a sancionarlos con una inhabilitación para contratar, ya sea en forma temporal o definitiva. Es una suspensión de los derechos que tiene todo proveedor que se inscribe en el OCDE, hay un Registro Nacional de Proveedores, y ya no puede participar en las convocatorias de las licitaciones, concursos, adjudicaciones, de los diferentes procesos de selección, incluso las modalidades últimas que se dan, ¿no? La subasta inversa, el convenio marco, ya no pueden intervenir porque han sido suspendidos. Estas sanciones se publicitan, inclusive en el peruano. Cada mes se salen cuáles son los proveedores que han sido, se les ha aplicado una sanción de suspensión definitiva o temporal, ¿no? La temporal puede durar hasta 2 años, entonces tiene meses. Entonces esta sanción tampoco no puede ser, tiene márgenes, ¿no? Van de los 3 o 6 meses hasta 2 años. Incluso la decisión definitiva tiene que haber varias infracciones o procedimientos para que pueda darse. Hay criterios también para graduar la sanción, de acuerdo a la naturaleza de la infracción, ¿no? De acuerdo al valor referencial, porque hay a veces afectaciones que se dan. La intencionalidad del infractor. Acá no se exime, ¿no?, a persona que de repente no tuvo la intencionalidad, sino eso es un atenuante. Ahí lo que se llama la responsabilidad vicaria. A veces la presentación de un documento falso lo hace un tercero, ¿no?, un dependiente pero esto ocasiona un daño tremendo a la entidad, y el daño causado también debe ser suspendido. Bueno, hay una serie de criterios que la sanción determina, ¿no? La reiterancia, la conducta procesal y otros criterios que van a determinar que las sanciones pues sean en forma equitativa y justa a cada uno, ¿no? Eso sí depende mucho del poder del tribunal que decide. Gracias por haber escuchado esta exposición. Tipos que vamos a desarrollar. Pero en forma específica, como habíamos
advertido a nuestros alumnos y que por el interés que tiene, vamos a ver lo que sucede en el OCE, en las contrataciones del Estado. Pero antes, si nos alcanza el tiempo, vamos a desarrollar todos estos principios y características que tiene el procedimiento sancionador. La potestad sancionadora es la capacidad o facultad que tienen los tribunales de la administración para examinar conductas calificadas legalmente como infracciones administrativas y que tienen causales de sanción y sanciones específicas. Es el poder jurídico de represión que se tiene sobre... Hay prescripción. En el derecho penal la prescripción se hace de oficio. En el derecho administrativo la prescripción tiene que ser a pedido de parte. En la normativa aplicable, en el Código Penal se aplica en los delitos. En las infracciones administrativas tenemos la Ley de Procedimiento Administrativo y que tiene todo un capítulo sobre el procedimiento sancionador y las sanciones que deben aplicarse. En el derecho penal, por ejemplo, la responsabilidad objetiva está proscrita. En el derecho administrativo basta el resultado, la intencionalidad a veces no se toma en cuenta, sino como un atenuante. Bueno, hay varias formas, incluso de los medios alternativos de solución de conflictos, cuando se dan, cambian. Esta potestad sancionadora que tiene el Estado, determinados administrados, para aplicarles medidas restrictivas y limitativas en sus derechos o en los propios funcionarios. Se materializa a través de un trámite administrativo en la que se sanciona luego de un debido proceso. El debido proceso es amplio, no solamente es para el procedimiento judicial, sino en el proceso administrativo deben cumplirse todas estas reglas. En muchos casos los principios e instituciones del derecho penal van a ser aplicados con ciertos matices. Vamos a ver que hay diferencias en el derecho administrativo sancionador. Por ejemplo, el tipo de sanción, ¿no? En el derecho penal las penas son privativas de libertad. Acá las penas, la máxima que puede llegar es al cese, a la destitución del cargo. Bueno, continuamos. Ahora vamos a ver la potestad sancionadora de la administración pública. No solamente el Estado tiene potestad sancionadora en el derecho penal. En la función administrativa también hay muchas conductas y hay diferentes procedimientos que regulan la función del servidor o el empleado público en sus actuaciones. Vamos a ver, por experiencia que hemos tenido, cómo se desarrolla la potestad sancionadora, que es genérica para muchas actividades. Por ejemplo, cuando existen tribunales de sanciones, hablamos del Tribunal Fiscal, el INDECOPI, hay tribunales del Servicio Civil, ¿no? Que están aplicando estas reglas y principios. No puede ser ejercida en forma ilimitada, no sería arbitraria, habría un abuso de poder. Está obligada a la observancia de la ley y a todos los principios normativos que la ley ha previsto. Solo constituyen conductas sancionables las que expresamente han sido establecidas en las normas. No se pueden crear conductas que son ajenas a la ley. La emisión de un acto sancionador sin cumplir los procedimientos respectivos y sin garantizar la participación activa del interesado determina su nulidad. Ya hemos hablado de la nulidad de los actos procesales que precisamente se ocasionan cuando hay incumplimiento de la normativa. Dentro de las características